Bendiciones. Día de hoy es domingo 29. Ya estamos por terminar o concluir el mes de septiembre. Y quiero, como los otros domingos, quiero compartir los 12 enseñanzas. Vamos en el número 10. Se titula Los beneficios del diezmo y la ofrenda. En la cita bíblica dice, y le dio a Abraham el diezmo de todo en Génesis 14:20. Hay mucha gente critica esto porque por X motivo, ¿verdad? Yo no puedo recomendarles a ustedes que lo hagan si acaso yo no lo hago. Y de hecho estaba yo meditando en esto, cómo lo voy a hacer para que no haya problemas o contradicciones. Simplemente haz lo que te indique tu corazón. Si acaso lo das, que sea de todo corazón. Y si acaso no lo das, pues no es tarde de empezar a hacerlo. Sabemos que el enemigo trabaja de muchas maneras y a veces si tú lo das y si luego como en tu corazón, como lo das con tristeza y entonces de nada sirve que lo des. Si te lo pelea el marido o si no te nace hacerlo. Pero cuando tú lo das, yo he experimentado en carne propia cuando yo doy el diezmo, me es de bendición porque Dios te bendice y te multiplica. Cuando no lo das, no queda cosa de que ya sea que se descomponga el mueble, que te den un tiquete, que te salga una enfermedad, un algo, y el diablo te lo quita de todos modos. Está en ti si lo quieres dar o no lo quieres dar. Hay pastores que dicen que sí lo hagas. Hay otros pastores, bueno, de hecho yo conozco una iglesia que dijeron que no lo dieran, que porque solamente esto, lo del diezmo solamente existe en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no dice nada de diezmo. Dice que porque lo del Antiguo Testamento era de que tenías que hacer, o sea, como tipo ojo por ojo, diente por diente y típico, y en el Nuevo Testamento es por la gracia de Dios. Aquí yo no puedo decir da el diezmo o no lo des, eso que Dios te lo haga sentir. Si lo das, gloria a Dios. Si no lo das, nunca es tarde empezar a darlo. Y puedes ver la recompensa de Dios. Por ejemplo, yo ya tenía rato que no lo estaba dando. Típico la pandemia, típico unemployment, que no tienes trabajo, lo que sea, lo que sea. Cuando yo lo daba, era una bendición. Cuando no lo daba, era un accidente, un tiquete, un DC. Yo no puedo decir, hablar los beneficios del diezmo y la ofrenda y no darlo. Yo me comprometo como del día de hoy volver a empezarlo a dar. ¿Por qué? Porque te digo,
yo estaba siempre dándolo, y mis pastores son testigos. Y luego en Pecos yo estaba viviendo en Pecos y dijeron que que en el Nuevo Testamento no dice nada de dar el diezmo. So, yo paré de darlo. Después ya nos vinimos para acá y yo estoy sintiendo en mi corazón empezar a darlo, porque como dice aquí, no puedo yo decirles denlo y yo no darlo. Sería una hipócrita. So, um, yo he experimentado darlo por muchos años. So, y te puedo decir, te puedo garantizar de que Dios no se queda con nada. Sí hay que si lo doy, que no lo doy, que si, simple y sencillamente, si lo vas a dar, que sea de todo corazón, y tú verás la gloria de Dios como se abran las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabundan. Si no lo das de corazón, es mejor que no lo des. Yo tenía por ejemplo, es que es difícil cuando tu pareja no le sirve al Señor y te pelea y no quiere que dé el diezmo. So, cuando eso pasa, haz de cuenta que si lo estás dando y él no quiere, o sea, es como si le estuvieras robando a él, ¿me entiendes? Pero lo que a ti te corresponde, si tú trabajas y tú ganas $100, son $10 para el Señor. Simple y sencillamente es para la obra para la obra de Dios, porque allí hay luz, agua, etcétera, etcétera. So, si tú deseas darlo, que sea de todo corazón, gloria a Dios. Y si no, si lo vas a estar dando y como, ay, esto sería, mejor no lo des. Por eso es como, pero si tú lo das y es de corazón, Dios lo va a multiplicar. Porque cuando no lo das de corazón, y el diablo de una de otra manera te lo va a robar. Bueno, vamos a empezar aquí. Dice, notemos que al regresar a Abraham de su victoria salieron a su encuentro dos reyes, el rey de Sodoma y el rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem, quien le dio pan y vino, lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, que entregó a tus enemigos en tu mano. Todo lo contrario fue la actitud del rey de Sodoma, quien en vez de darle y bendecirlo, le pidió parte de lo que había obtenido en su victoria. Observemos que Abraham dio el diezmo de todo lo alcanzado en su victoria a aquel que sin pedirle le había dado pan, vino y bendición. Este diezmo es nacido de un agradecimiento y reconocimiento al sacerdote del Dios Altísimo. A este diezmo le llamaremos el diezmo fuera de la ley, ya que fue practicado por muchos años antes que la ley fuera instituida. En Génesis 14:20 a Génesis 28:22 y Hebreos 7 del 1 al 11. El diezmo. Renglón A. Es un acto instituido por Dios, Levíticos 27:30. En renglón B. Es un mandamiento, Levítico 27:34. Y renglón C. Fue instituido por Dios en la ley de Moisés, Nehemías 10:12, 44 y 13:12. En renglón D, la 10ª parte de todo lo que el Señor ha puesto en las manos del creyente. Aquí nos está dando una cita que dice, leer el contexto, dice, es un mandamiento. So vamos a buscar en Levíticos 27:34 para leerlo. No lo tengo, me gusta mucho, como para más rápido, me gusta usar el teléfono cuando tengo un texto, o sea, para no perder tiempo. Era en Levíticos, vamos a buscar Levíticos, es el tercer libro, en 27:34.
27, 34. Dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. No mirará si es bueno o malo, ni cambiará, y si lo cambiará tanto el co. Bueno, ahí dice eso, pero no dice nada de diezmo. Por eso me gusta a mí, por ejemplo, como les digo, en todos mis textos, mis videos, voy a hacer una copia. Y lo que no quiero es que se haga muy largo el video. Voy a leerlo lo más breve que pueda y les hago una copia y ustedes con tiempo pueden escudriñar las citas y pueden buscarlas. Ok. Dice beneficios del diezmo. Renglón A, comunión con Dios. Encuentro con Melquisedec en Génesis 14, 18. Renglón B, recibiremos pan, alimento espiritual en Génesis 14, 18. Renglón C, recibiremos vino, gozo y paz en Génesis 14, 18. Renglón D, habrá alimento en mi casa, dice el Señor, es decir, el alimento espiritual no faltará, habrá en abundancia, en Malaquías 3:10. Dice renglón E, abriré las ventanas de los cielos. Estas son bendiciones materiales y espirituales donde unción, promesas, etc. En Malaquías 3:10. Es el versículo que ya les había comentado del principio. Renglón F, por vosotros reprenderé al devorador. El Señor se encargará de reprender a Satanás y a todas sus huestes de maldad, y habrá abundancia de fruto. Esto representan las bendiciones materiales, las cuales pueden ser robadas por Satanás si no descuidamos en los diezmos. Malaquías 3:11, eso también es lo que acabo de decir. Si nos descuidamos con los diezmos, el Satanás nos va a robar las bendiciones. ¿Cómo nos roba las bendiciones? Típico, se enferma tu hijo, tienes que ir a hospital, a doctores, medicinas, no te rinde, se descompone un mueble, te dan un tiquete porque andas recio, lo que tú quieras, o sea, sale una cosa que no era planeada, que tú ya lo tenías, el diablo te lo roba. Y créame que sí es cierto. Dice, ¿qué es una ofrenda? Porque ofrenda quiere decir, es totalmente diferente al diezmo. Ofréndalo, tú lo vas, te nace de tu corazón y tú vas a dar una cantidad. No tiene precio. Como hay uno conozco dos pastores que decían típico una ofrenda de $1,000. No. Cuando tú das una ofrenda, no tiene una cantidad. Y créanme que yo, por una necesidad que yo estaba pasando, yo la di una ofrenda de $1,000 que mi esposo estaba en la cárcel, lo acababan de meter y yo di la ofrenda de $1,000 para que mi esposo saliera, ¿verdad? Yo estaba sola manteniendo a 3 hijos y ni siquiera salió hasta los 5 años. O sea, ahí cuando te dicen una cantidad y así, yo de ilusa creí porque yo estaba desesperada y conseguí esos $1,000. Y cuando te piden ese dinero es cuando cae el income o algo así, y tú te deshaces de tus cositas. No, las ofrendas no tienen cantidad. Las ofrendas te nacen del corazón y son muy aparte de los diezmos. Dice, el diccionario define la palabra ofrenda como el don que los santos ofrecen a Dios
dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor. La ofrenda de amor lo vas a dar de corazón. La ofrenda, igual que el diezmo, tiene su base en el amor y la gratitud. Consideremos primeramente el caso de Caín y Abel, los primeros ofrendantes que registra la Biblia en Génesis 4, 3 al 4. Analicemos que la razón de Caín y Abel al traer sus ofrendas fueron por gratitud al favor de Dios sobre sus bienes. Dice, Abraham también no solo diezmaba, sino que también ofrendaba de lo mejor que tenía para Dios. Abraham, quien era un hombre rico en bienes y ganados, consideró poco en ofrendarle de sus bienes, por lo cual ofrendó lo que era más valioso para él, su hijo Isaac. Eso es en términos mayores, Génesis 22, 2. Pero, o sea, ofrendarlo su hijo Isaac es como yo te entrego mi hijo, o sea, yo quiero que mi hijo te sirva, no que yo te entrego a mi hijo para que lo mates, ¿me entiendes? Pero si ustedes conocen la historia de Abraham, básicamente cuando eso pasó, haz de cuenta cómo fue tested, fue probado de Abraham de entregarle a su hijo y lo iba a sacrificar. Pero Abraham tenía fe. Por ejemplo, si Dios le prometió en una avanzada edad de tener a su hijo Isaac, el único hijo, y luego para que entregarlo y sacrificarlo de muerte, pues era como ilógico. Si Dios se lo pudo dar, Abraham sabía que Dios iba a obrar y si lo hizo. No quiero hacer la cosa grande, pero les recomiendo en Génesis 22, 2. Dice, el mismo rey David manifestó cuál debería de ser la realidad de la ofrenda, diciendo, y además en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa, es decir, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios, en Primera de Crónicas 29, 3 al 4. Dice, el pueblo, al igual que David, se alegró porque había contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. En Primera de Crónicas 29, 9. Y está subrayada porque de todo corazón, como les he dicho, tiene que ser de todo su corazón para que pueda ser del total agrado de Dios. El ofrendar a Dios tiene mucho que ver con nuestra disposición del corazón, tal y como lo dice el apóstol Pablo. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Que les acabo de comentar al principio, tiene que ser de todo corazón, dice, porque Dios ama al dador alegre, en 2 de Corintios 9, del 6 al 7. Ofrendas de alabanza y adoración. Dice, porque se diezma monetariamente, se ofrenda monetariamente, pero también hay ofrendas de alabanza y de adoración. Más bien porque hay como de sacrificios, pero también hay de alabanzas, de adoración, que algo que no sea un sacrificio, tú lo vas a hacer de todo corazón, como una ofrenda de alabanza, de adoración, de ayuno.
típico. Dice, al igual que la ofrenda material, también Dios es digno de nuestra ofrenda de alabanza y adoración, la cual no debe faltar cada vez que nos presentamos delante del Señor. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te pones a orar, primeramente tenemos que alabar, honrar, glorificar el nombre del Señor. No, cuando tú empieces una oración, no comiences a estar pidiendo. ah, um, Padre, te pido que esto sea así. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras peticiones, Dios sabe lo que lo que necesitamos, pero primero nosotros, para poder llegar al trono de su gracia, necesitamos que, que sea de alabarle y glorificarle a Él. Dice, aunque si bien es cierto, los diezmos son parte de mi responsabilidad en la cual reconozco autoridad, nuestra ofrenda debería ser superar a nuestros diezmos, ya que el diezmo consta solamente de la 10ª parte de nuestros bienes. Como les dije, si das 100, si tienes $100, das $10. Si tienes $10, das $1. Dice, ya que el diezmo consta solamente la 10ª parte de nuestros bienes, por su parte la ofrenda debe de ser toda nuestra vida, toda nuestra entrega, de la misma manera en que Cristo Jesús se entregó como ofrenda a Dios. Hebreos 10:10. Así también nosotros debemos de entregarnos como una ofrenda aceptable. Romanos 12:1. Total y sin reservas para nuestro buen Dios. Nosotros tenemos que ofrendarle nuestra vida al que dio su vida por nosotros. ¿Cómo le podemos pagar? Es imposible. Él dio su vida por nosotros. A nosotros nos corresponde simple y sencillamente honrarlo, glorificarle y con agradecimiento y con nuestra fidelidad. Dice, ¿es el diezmo y la ofrenda una ordenanza para la iglesia? Es una pregunta. No es una ordenanza como en la ley, pero sigue siendo la forma en que Dios derrama su bendición material y espiritual. No es una ordenanza, pero si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios te multiplique y que abra las ventanas de los cielos, hazlo y verás la gloria de Dios. Como yo les comenté, yo he experimentado y por eso no puedo yo decirles háganlo y yo no hacerlo. Dice, podemos ver la aplicación del diezmo ahora en el nuevo pacto si consideramos que estamos bajo el mismo sacerdocio en que fue instaurado el diezmo en el tiempo antiguo, tal como lo expresa Hebreos 7:17. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es más evidente aún si consideramos que ahora Jesucristo, Rey eterno de Jerusalén, nos da pan y vino, Santa Cena, Marcos 14:22-25, al igual que Melquisedec dio a Abraham como confirmación del pacto y como una forma de bendición. ¿A quién se le pagan los diezmos y ofrendas en nuestra dispensación? Es una pregunta. Al sacerdote o ministro que Dios levante en determinado lugar. Por ejemplo, el pastor. No puede estar dándole el diezmo a un evangelista porque el evangelista viene de pasada. Si tú asistes a una iglesia, si te estás congregando a una iglesia, a ese pastor es al que tú le tienes que dar el diezmo. Si no puedes ir a comer al McDonald's y pagar en el Whataburger, no tiene lógica. Dice,
tal y como lo vemos en la figura del Antiguo Testamento, de donde los diezmos y ofrendas dadas por el pueblo eran dispuestos para consumo y servicio de los levitas y sacerdotes, servidores del templo. Nehemías 12, 44 y 47 del 13:5 dice: es muy importante considerar que cada creyente debe conocer los principios y beneficios que recibimos al dar a Dios lo que le corresponde, sabiendo que Dios ha establecido según su soberanía ministros a quienes debemos de reconocer como autoridades, quienes a su vez tienen la responsabilidad de darnos pan y vino como buenos sacerdotes del Señor. Y de nuestra parte está el aportar para el templo del Señor con lo mejor de nuestros bienes, para que Dios en su misericordia nos bendiga. En conclusión, nuestro diezmo y ofrenda nos traerá bendición espiritual y material de parte de Dios. Es también un reconocimiento al sacerdote eterno y de sus ministros delegados. Efesios 4:11. Bueno, con esto concluyo. Dispénsenme que se alargó más el tiempo. Dios los bendiga y les amo en el amor de Cristo. Amén.